Hola a todos, mi nombre es Renzo Yause, soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y el día de hoy hablaremos sobre lesiones en la cavidad oral en un paciente con COVID-19. Vamos a hablar sobre los signos, las manifestaciones secundarias que puede tener el COVID-19 en la cavidad oral y cuál es su importancia para el odontólogo. Como ya todos sabemos, esta enfermedad del COVID-19 presenta una amenaza importante y urgente para la salud en todo el mundo. Este virus va a tener como sitio principal de alojo a los pulmones, donde va a comenzar la infección. Los pacientes suelen presentar síntomas que van desde los que son leves, los cuales son similares a los de una gripe, hasta pueden ser síntomas parecidos a una neumonía fulminante, puede causar dificultad respiratoria, la cual es potencialmente letal. Ha habido algunos casos de COVID-19 que reportan manifestaciones orales, dado que la salud bucal de los pacientes que hayan sufrido COVID-19 pueden verse afectada por esta infección. A pesar de que aún existe duda de que estas manifestaciones puedan ser un patrón típico, puede ser que muchas veces estas lesiones puedan resultar de un deterioro sistémico del propio sistema inmunológico, ya que aquí se considera la posibilidad de algunas infecciones oportunistas, como por ejemplo algunos hongos, y también algunas reacciones adversas a los tratamientos. Aquí comenzaremos a hablar sobre el reporte de un caso clínico. En este caso es un hombre caucásico de 67 años, con antecedentes de navegar por la costa brasileña en los últimos 30 días. El paciente fue ingresado en el Hospital Alvorada Brasilia, en Brasil, el día 31 de marzo del año 2020. 10 días antes, el paciente refiere que había desarrollado síntomas respiratorios progresivos. También presentaba disnea de esfuerzo, fiebre y diarrea. Aquí se le pregunta al paciente por síntomas de disfunción gustativa y olfativa y el paciente refirió hipogeusia. Esta hipogeusia se refiere a la disminución en el sentido del gusto, es decir, que el paciente no suele diferenciar los diferentes sabores en las comidas. También se realizó un hisopado nasofaríngeo para el SARS-CoV-2, el cual dio positivo. Se realizó también una tomografía computarizada de tórax, en la cual se evidenció un patrón llamado vidrio esmerilado. Este patrón suele presentar infiltraciones hiperdensas difusas, es decir, que no son contorneadas, y en este caso se presentaba en ambos pulmones, en el lado izquierdo tanto como el lado derecho. Y esto llevó al ingreso en la unidad de cuidados intensivos en UCI para oxígeno suplementario. Posteriormente, el paciente fue sometido a una intubación orotraqueal por progresión de la enfermedad y también por insuficiencia respiratoria. Al día número 24 de hospitalización, se llamó a los odontólogos para que ellos puedan valorar una placa blanca persistente en el dorso de la lengua, así como se ve en la figura número 1, que está con la letra A en el lado superior izquierdo. Esta lesión había sido tratada previamente por los médicos con fluconazol intravenoso, pero no se observaba ninguna regresión y tampoco con nistatina oral. Además de la placa blanda, el dentista que había hecho el examen observó también múltiples úlceras amarillentas puntiformes en el dorso de la lengua que se asemejan a la etapa tardía de las lesiones orales recurrentes herpéticas. También después del examen intraoral completo no se observó ninguna otra lesión en la mucosa oral, a excepción de un nódulo ubicado en el labio inferior, como vemos también en la misma imagen, esa bolita en el labio, el cual fue compatible con fibroma, y luego de esto se realizó un cultivo de raspado de lengua, el cual fue compatible con Saccharomyces cerevisiae. Esta suele ser un hongo o levadura que suele ser utilizada para fabricar cerveza. En ese momento el paciente mantuvo los antifúngicos y también fue tratado con enjuagues bucales sin alcohol que contenían digluconato de clorhexidina, y también se le aplicaban dosis diarias de peróxido de hidrógeno al 1%. 2 semanas después del examen oral que se realizó,
Las lesiones blancas en el dorso de la lengua comenzaron a mostrar una resolución casi completa, es decir, ya estaban desapareciendo. Y se le realizó un nuevo examen intraoral en el cual se observó que el paciente presentaba una lengua geográfica asintomática, la cual era clasificada como grave, según Paxiani. El paciente fue dado de alta de UCI y en días posteriores hubo una pronta recuperación. El paciente ya no tenía quejas, conservaba un buen apetito, también consumía una buena cantidad de agua, contenía un buen volumen de orina y además el paciente no presentaba fiebre alguna. El día 14 de mayo el paciente fue dado de alta luego de 44 días de hospitalización y el dentista solo le prescribió cuidado de la salud bucal. 10 días después de que el paciente fue dado de alta, el paciente remitió una foto de una imagen intraoral en la que se apreciaba un mantenimiento de la lengua geográfica, pero ahora se clasificaba como moderada, como vemos en la imagen C. Y además también se apreciaba una zona ligeramente erematosa en la amígdala palatina derecha. Entonces, como conclusiones, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de todo esto? Lo primero es que la infección aguda por COVID, junto con algunas medidas terapéuticas que suelen asociarse, pueden contribuir a resultados adversos en la cavidad oral. Esto probablemente conduce a varias infecciones fúngicas oportunistas, como lo mencioné al inicio. Pueden haber infecciones orales recurrentes, como por ejemplo por el virus del herpes simple, pueden haber ulceraciones orales, incluso erupciones, serostomía que puede ser ligada a la disminución del flujo salival, gingivitis como por ejemplo el resultado de un sistema inmunológico que ha sido deteriorado, y también una mucosa oral susceptible debido a las medidas terapéuticas por la infección de COVID-19. Como segundo punto, se debe resaltar aquí la relevancia del odontólogo como parte del equipo multidisciplinario en el apoyo a pacientes críticos en UCI, como por ejemplo una infección del COVID-19. Y también como último punto, en pacientes con COVID-19 debemos de considerar la aparición de algunos signos o síntomas bucales, como por ejemplo la disgeusia, las petequias, puede también presentarse candidiasis, algunas úlceras traumáticas, la infección por herpes simple, como mencioné, la lengua geográfica, pueden haber úlceras de tipo aftas, entre otras muchas más. Y bueno, para finalizar con la presentación, espero que el tema haya sido de su agrado, que sea de mucha ayuda para ustedes y nos vemos hasta una siguiente oportunidad.